Buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio para el abogado don Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias y para mí comparecer esta tarde ante los medios de comunicación. Da la casualidad que los dos somos abogados, hemos sido decanos de la Facultad de Derecho, presidentes del Ilustre Colegio de Abogados de Honduras, rector de la Universidad ambos y también magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Venimos acá en nombre de nuestro Partido Nacional a establecer la posición de nuestra institución partidaria con respecto a las declaraciones proferidas por el honorable señor secretario general de la Organización de los Estados de América, el doctor don Luis Almagro. Nos sorprendió el día de ayer el tuit que él hizo circular afirmando primero que el Tribunal Supremo Electoral no debería pronunciarse con respecto a los resultados de los escrutinios del proceso de elecciones generales en nuestro país. Ustedes saben que ha sido tolerante el Tribunal Supremo Electoral, dio extensiones a los plazos para poder pronunciarse, pero todos los sectores nacionales, empresa privada, sectores de colegios profesionales, sociedad civil, la inmensa mayoría del pueblo hondureño le exigía al Tribunal Supremo Electoral el pronunciamiento con respecto a el proceso de elecciones generales en Honduras. Se dio por parte del honorable magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, don David Andrés Matamoros Babson, los resultados del proceso electoral, expresando la victoria del candidato a la presidencia de la República por nuestra institución política, el abogado don Juan Orlando Hernández Alvarado, y también dándole a conocer al pueblo hondureño los resultados de la elección de los 128 mandatarios del pueblo, propietarios y suplentes al Congreso Nacional, donde el partido nuestro obtuvo 61 diputados, y también los resultados del proceso de elecciones en las 298 corporaciones municipales, donde también nuestro partido obtuvo la mayoría de corporaciones municipales a lo largo y ancho del territorio nacional. Escuchamos también nosotros el informe preliminar de la Comunidad Europea, donde hace un análisis de la observación que ellos hicieron antes, durante y a posteriori al proceso electoral. Y en términos generales apuntaron que habían algunas irregularidades menores de procedimiento, pero que en ningún momento hubo dolo, hubo mala intención, o sea, hubo sufragios que distorsionaran la voluntad de los ciudadanos electores, y que el resultado que se obtuvo después de inclusive abrir primero 1000 urnas en presencia de todos los medios de comunicación, haciéndose un recuento de todos los votos, y posteriormente cerca de 5000 nuevas urnas, donde también el pueblo hondureño, a través de los medios de comunicación,
se dieron cuenta de que no se cambiaba el resultado de los escrutinios dados a conocer por el Tribunal Supremo Electoral. Nos pareció muy responsable, muy impregnada de profundo conocimiento y seriedad lo expresado en su informe propedéutico por la Comunidad Europea. Posteriormente se hizo la participación de la Comisión Observadora de la Organización de los Estados OEA por los expresidentes de Bolivia, de el doctor expresidente de Guatemala, Álvaro Colón. Y en toda la secuencia de la lectura del informe no hubo ningún que hubo distorsión de la voluntad de los electores, que sí habían observado falta de rigor en la cuestión de la transmisión de los votos, pero que ellos también expresaban que no hubo en ningún momento de la observación internacional otro ganador que el propio Partido Nacional. Expresaron que hicieron un análisis de los votos contenidos en 30 urnas electorales del Partido Liberal, de la Alianza, del Partido Nacional, cotejándolos con los del Tribunal Supremo Electoral. Y realmente fueron coincidentes todos los cotejos con lo que expresan los informes del Tribunal Supremo Electoral. Repito, posteriormente hemos leído un tuit del secretario Luis Almagro, donde expresa que va a proponer que se repitan las elecciones. La Organización de los Estados Americanos tiene una carta, que es la Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada en la ciudad de Quebec, Canadá, y en los artículos correspondientes a la observación internacional establecen que los Estados miembros pueden solicitar, cuando haya proceso de elecciones generales, observación de la OEA, y que los observadores, si la OEA firma el correspondiente convenio, van a los países. Incluso los observadores vienen con todos los gastos sufragados por el ente hemisférico, y que cuando rindan los informes, el secretario los traslada al comité permanente. Fíjense ustedes, al comité permanente. Me parece que fue una ligereza por parte del secretario general, don Luis Almagro, decir que se iban a repetir las elecciones, según él, por las irregularidades, cuando en ningún momento los partidos de oposición que impugnan el proceso mostraron una prueba contundente, ninguna prueba al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral hizo invitación al partido de la Alianza, al Partido Liberal y al Partido Nacional, para que en el momento de abrir esas urnas a las cuales he aludido, estuvieran, pero no llegaron, ni tampoco enviaron pruebas para evidenciar que hubo fraude en el proceso electoral. El secretario general de la OEA, según la carta de la OEA, que fue aprobada el 30 de abril de 1948 en la 9ª Conferencia Interamericana de Bogotá, y en sus reformas a la luz de los protocolos de Buenos Aires de 1970, ni tampoco en esa Carta Democrática Interamericana se habla de repetir elecciones. Yo quiero dar la palabra al doctor Pérez Cadalso
para que abunde con respecto a esto, porque el Partido Nacional considera totalmente inaceptable y fuera de los tratados internacionales y de las atribuciones de la Organización de Estados Americanos eso de repetir las elecciones, porque nosotros somos hondureños, vivimos en un Estado de Derecho y nos regimos por nuestra Constitución y por nuestras leyes. Quiero comenzar haciendo mías las palabras de la señora Marisa Matías, quien fue la jefe de misión de la Unión Europea, presente aquí durante las elecciones del 28 de noviembre. Ella, después de una entrevista que se le hizo al respecto de los asuntos que tanto preocupan a todos los hondureños, dio estas declaraciones recientes sobre las sugerencias del secretario general de la OEA, Luis Almagro. La Unión Europea, y ahí abro comillas, no puede ni debe intervenir en la independencia y autonomía del pueblo hondureño. Los hondureños son responsables de definir su futuro. No está en nuestras manos interferir, participar, ni mucho menos realizar intromisión en la decisión de elegir. Esto solamente a los hondureños les compete. Y es que para analizar la cuestión que estamos planteando acá, tenemos que hacer la observación que las presentes elecciones fueron quizás las más observadas en la historia del país. Hubo observadores en grado sumo, tanto nacionales como internacionales. Observadores que vinieron de distintos países, observadores que representaron a organizaciones electorales de América Latina y, claro, destacan por el peso político que tienen la observación de la Unión Europea y de la OEA. También eran las más numerosas. Y con una distancia de apenas horas, ambas observaciones han dado su informe. El de la Unión Europea protegiendo la institucionalidad como se hace en Europa y señalando que los procedimientos internos a seguir por la legislación hondureña es correcto y es el camino que se debe seguir en materia electoral. Esos son países en donde hay una solidez institucional y una solidez a la hora de presentar los recursos e impugnaciones que a la fecha han dado resultado en la creación de ese bloque económico y político en el mundo. La OEA, por su parte, también, horas después, y todos hemos sido testigos, brindó su informe. Un informe en el cual podemos rescatar el hecho de que hubo falencias en la cuestión del sistema de transmisión, el sistema electrónico, y recomiendan que hay que robustecerlo. Son fallas técnicas, pero al mismo tiempo señalan que no hubo dolo, es decir, que no hubo ni malicia, mucho menos fraude a la hora de las elecciones. Y también señala claramente que al haber hecho el cómputo con las mismas actas que proporcionaron los distintos partidos políticos, con esas actas de la oposición, siempre el resultado hubiera sido a favor del candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, incluyendo las actas de la oposición, Libre, la Alianza, Partido Liberal,
no digamos las del Partido Nacional, contrastadas con las del Tribunal Supremo Electoral. Por eso extraña sobremanera que prácticamente minutos después hay un tuit del secretario general de la OEA. Minutos después, es decir, un tiempo asombroso de reacción frente a un informe preliminar todavía, puesto que el secretario general debe, de acuerdo con el procedimiento señalado en la Carta de Bogotá que crea la OEA, en la Carta Democrática Interamericana, esperar que llegue el resultado final de la Organización de Estados Americanos, que en ningún momento habló de una repetición de elecciones, por cuanto eso supone una reforma, todo un andamiaje que habría que superar de orden constitucional y legal dentro del país. Es así que vemos cómo el secretario general se ha excedido prácticamente en su mandato, en lo que señala claramente sus facultades dentro de la Carta de Bogotá y de la Carta Democrática Interamericana, y por eso estamos sumamente extrañados, puesto que esta no es la conducta usual diplomática ni internacional en este tipo de casos, puesto que un secretario general de organizaciones internacionales responde también a una estructura superior, que en este caso es el Consejo Permanente, también el órgano de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA y hasta la Asamblea General. Bueno, estamos totalmente en vivo para HCH. Ustedes lo que están comentando es una respuesta al tweet de la OEA. Definitivamente el Partido Nacional, con la especialidad que ustedes tienen, no se podrían repetir las elecciones en Honduras. Evidentemente usted, cuando hace la pregunta, también la evacúa. Es importante y es fundamental subrayar que la Constitución de la República, en su artículo 1, establece palmariamente que Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre y democrática, para asegurar a sus habitantes el goce de la cultura, la libertad, la justicia y el bienestar económico y social. Y nosotros, conforme a la Carta Magna, se establece palmariamente que los órganos jurisdiccionales del Estado son los únicos encargados de aplicar las normas generales a los casos particulares para dilucidar los conflictos intersubjetivos de la sociedad, o sea, impartir justicia. Y el Tribunal Supremo Electoral es un órgano constitucional que tiene la atribución fundamental de conducir y administrar los procesos electorales. Por eso les hemos convocado para reiterar palmariamente, subrayo, destaco y tarjo que el Partido Nacional no acepta las palabras expresadas por el secretario de la Organización de los Estados Americanos, porque sería inmiscuirse en asuntos que únicamente competen al Estado hondureño. Muchas gracias. Abogado. Juan Carlos Funes, Radio Cadena Voces. Del secretario de la OEA, usted mencionaba que él de repente ha actuado con exabruptos, falta de procedimiento. ¿Cree usted que esto obedece a que él quiere quedar bien con la izquierda latinoamericana? Nosotros no podríamos adivinar cuáles son las intenciones reales u ocultas de un funcionario internacional. Lo cierto es que cada uno de los funcionarios también está sujeto, los funcionarios internacionales, al igual que los nacionales,
a lo que mandata la ley. En este caso del secretario general, a lo que la Carta de la OEA señala, la Carta Democrática señala, y en este caso es muy raro que un funcionario se pronuncie sobre algo que no es final, porque lo que se leyó anoche es un informe todavía preliminar de la OEA, y mucho menos que haya sido presentado ante el órgano competente, que es el que puede analizar y puede reaccionar oficialmente frente a un asunto de tanta envergadura como el que estamos debatiendo en este momento. Ese órgano es el Consejo Permanente y ni por cerca ha llegado a su conocimiento aún. Muchas gracias, compañeros, por su